Yes, DJ. Gracias, señores. Como lo habíamos prometido en el programa o en la primera pausa, de que íbamos a hablar de algo que sucede en la República Dominicana y creo que en gran parte del mundo, y es un médico, un profesional médico, un profesional abogado, un paciente, una situación de salud que de estas se dan muy conflictivas y que a veces se queda en el olvido por los pocos procedimientos o por el desconocimiento del paciente, pero que aquí hay una combinación de dos factores que surgen importantes, uno que te da la salud y uno que te defiende en los tribunales. Pero el que te va a defender en los tribunales es porque un especialista médico tuvo una dificultad en lo que usted deseaba para su salud. Y en República Dominicana se está dando este fenómeno, y es que tanto más en damas se está recurriendo a ir al médico, a hacerse unos de los chequeos físicos para su belleza, otro por asunto de salud. Y por descuido tanto del paciente o por descuido del médico, a veces hay que recurrir a una práctica o a una acción del derecho para defender algo, una denuncia o una querella o una acusación sobre ese facultativo que hizo algo y la gente a veces no sabe a quién recurrir y cómo defenderse de esto. Hoy en nuestro espacio en Sintevedón TV, como cada semana, le tenemos una entrevista especial con alguien muy especial. Por segunda vez nos acompaña el doctor Leonardo Andújar Saiter. Él es médico, pero también es abogado. ¿Qué cosa esta más grande? Dos cualidades. Dos cualidades que le dan. Dice, pero ven acá, un médico, pero también es abogado. Este señor está jugando en la balanza de defender uno, defender otro. Pero él como médico y como abogado, ¿cómo lo va a hacer? Bienvenido a este espacio de Sintevedón TV, doctor Saiter. Muchísimas gracias, reiterada por nuevas invitaciones que van a seguir surgiendo. Claro. La segunda de otras tantas que sé que vendrán, porque es un tema que realmente es de mucho interés para la población, como usted bien dice, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, que cada vez necesitamos de más formación e información. Y estos medios contribuyen tanto para los profesionales de la salud, en todos sus vertientes, como también para los pacientes a formarlo. Doctor, la primera pregunta que me surge formularle es, me voy por esta parte, aunque la otra es más antigua y más utilizada, pero me voy por este. Ahora mismo están surgiendo en República Dominicana que muchas mujeres están demandando a médicos, cirujanos especialistas, por una mala práctica médica. Pero ¿cómo se hacen estos pacientes para poder demandar a ese especialista médico? Me imagino que hace referencia a los cirujanos plásticos. Exactamente. Estéticos. Déjame aclarar algo. Los cirujanos estéticos no son los más demandados. ¿Cuáles son? No, lo que pasa que los medios de comunicación se hacen eco. Mucho eco, sí, es verdad. De estas cirugías, de estas supuestas malas prácticas. No, lo más demandado son los cirujanos, o sea, los ginecobstetras, los ortopedas, okay. ¿sí? Los pediatras, y los cirujanos estéticos están en un quinto, sexto lugar. Pero los ortopedas, diría yo, por los casos que aquí, los ortopedas por lo de traumatología y esas cosas, esa parte, sí, ¿verdad? Ciertamente. Por la cantidad de accidentes que hay. Bueno, en cualquier procedimiento, o sea, cualquier procedimiento quirúrgico tiene un alto riesgo. Entonces, hay que ver si ese riesgo fue ocasionado por el profesional de la salud o el mismo paciente desobedeció las instrucciones del profesional.
Por eso es importante cuando ustedes al principio del programa conjugaron la parte médico-abogado. Abogado, sí. Es importante, y más esto, yo tengo una formación, soy magíster en Derecho Médico, el primer magíster en Derecho Médico de la República Dominicana, así es. La visión que se toma de las supuestas negligencias médicas es diferente. Okay. Para un abogado que no es médico, todo es mala práctica médica. Okay. Para un paciente que está inconforme con el profesional de salud, todo es mala práctica médica. No todo es así. En el caso de uno, que tengo la formación como médico y abogado, yo primero escucho al paciente cuando me toca asistir al paciente, porque mi formación me permite asistir o al profesional de la salud o al paciente. ¿Qué pasa? Que cuando asisto al paciente, lo primero que hago es escuchar al paciente sus inquietudes, que son válidas. Después que escucho al paciente, entonces, acudo al expediente clínico, que es una prueba 1A en un proceso legal. Sí, es el cuerpo del delito. Exacto. Prácticamente. Sí, ahí pasa algo, escúcheme que le interrumpa, y es que yo como paciente, si le solicito al médico que me permita ver mi expediente médico o el récord médico, muchas veces se niega. No, pero yo voy más lejos. No es que le permita ver el expediente médico, es que usted puede tener, su expediente. Es un derecho que usted le asiste como paciente, una copia certificada del expediente clínico. Yo entiendo lo que usted dice y eso se da muy frecuentemente. Y cuando yo abordo, por ejemplo, a los profesionales de la salud, yo hago énfasis en ese punto. Señores, nunca nieguen el expediente clínico, porque eso genera una suspicacia al paciente. Sí, claro. Y muchas veces el paciente, porque conozco de muchos casos de esto, te exige como médico el expediente clínico y no es para demandar. Hay muchos pacientes que tienen un expediente personal. Sí, para darle seguimiento. Exacto, su dolencia, exactamente. Sí. Pero vamos a poner el caso que sea para demandar. El profesional de la salud y el centro de salud están obligados a entregar ese expediente clínico. Bien. Interesante. Pero una pregunta, doctor, escúcheme que le interrumpa. ¿Nosotros podemos exigirlo? No, que pueden, no, que deben exigir. Debemos exigirlo. Exactamente. Sí, todo el derecho. Hay que aclarar esa parte, porque le estamos hablando a ciudadanos que no conocen ese derecho. No es un favor que le va a hacer el profesional de la salud. Él tiene que entregarle un récord. Sí por sí, como dicen. Certificado. O sea, ¿qué se llama certificado? Una copia con la firma y el sello. Porque el expediente clínico no se lo puede entregar, porque el expediente clínico, el centro de salud. Una copia certificada. Y el profesional son guardianes del expediente clínico. Ahora, tú como paciente tienes todo el derecho. ¿Qué pasa? Hay mecanismos. Ciertamente es una de las quejas que los pacientes tienen. Y cuando me llega un paciente a mi oficina, obviamente, es uno de los puntos. Digo, no, tranquilo, lo vamos a conseguir. Primero, vaya usted, solicítelo por escrito. Le digo cómo se solicita, porque muchas veces te lo entregan, otras veces no. No quieren entregarlo. Entonces, hay forma de conseguir esto. Mediante acto alguacil, también podemos ir a Proconsumidor, y si no, entonces apoderamos los tribunales. Claro. Entonces ya con un recurso y ya entonces el profesional de la salud y el centro asistencial están obligados a entregar los certificados, la certificación médica, el expediente clínico. Eso debe ser eso está notarizado. No. O sea, bueno, cuando tú notificas por acto algo así ya tiene fe pública. Okay. Pero una instancia, o sea, hecha por el paciente, sin mayor, con su firma, solicitando, no tiene no tiene que dar explicación para que usted lo quiere. O sea, usted solicita, eso es tan sencillo, pero sabemos que hay profesionales de la salud que no permite que eso fluya. Entonces, cuando esto no permite, se crea malentendido y obviamente el paciente se pone en una actitud belicosa. Reacia. Y entiende que el profesional de la salud está escondiendo algo y muchas veces no está escondiendo nada. Simplemente que lo está negando. O sea, por falta de conocimiento, lo que pasa es que los pacientes tienen sus derechos. Los profesionales de la salud, o algunos profesionales de la salud, también, pero no conocen los derechos de los pacientes. Entonces el profesional de salud no se puede negar a ningún tipo de información. Incluso la Ley General de Salud establece el derecho que tiene el paciente a ser informado. Y el expediente no es público del punto de vista. No, porque precisamente son derechos de los pacientes, la privacidad y la confidencialidad. Por ejemplo, ese expediente, un expediente
médico tuyo, no un puede tener vecino, otra persona. no puede venir a solicitarme un expediente. Okay. Ese es el mismo paciente. Incluso que tiene que solicitarlo. ni el esposo. Por ejemplo, si el esposo no puede venir a solicitar. Eso es algo personal. Quede claro lo que está explicando el doctor Saiter sobre este aspecto, que suele ser muy importante, porque nosotros como pacientes, y solicitamos, que ha sucedido, no nos quieren dar el expediente médico, tenemos el derecho y la forma de cómo hacerlo, porque esto va a garantizar dos cosas: una seguridad para mí y una seguridad para el doctor, porque la cosa es esclarecer algo que yo como médico, yo como por ejemplo periodista, desconozco la práctica médica. Así es. Entonces, si estoy turuleco, desconozco este expediente, desconozco qué es lo que me está indicando aquí, tengo todo el derecho de hacerlo. Así es. El expediente clínico es parte del derecho médico. Es un tema importante dentro del derecho médico. Y como derecho médico, el derecho médico es un derecho de conciliador, no es un derecho de conflicto. No de conflicto. No de conflicto, sino regulador, conciliador. Entonces, no hagamos una práctica normal del derecho médico que sea convertida en una práctica ya de conflicto, que tengamos que judicializar el proceso por algo, óyeme, que es simple, que podemos evitar, y el profesional de la salud no tiene que sentirse molesto por esto. No tiene, ningún profesional de la salud puede sentirse molesto por una copia certificada que les pida el paciente. O sea, sí. Bueno, entre otras preguntas nos surge, y veo que al señor Ramón Javier Cartagena le tomó de sorpresa, que no existen tantas demandas a los pacientes. Sí, me sorprendió eso. Que van a cirugías estéticas, pero esa es la que más se ven. Se ve en las redes y se ve mucho en la televisión. En los medios de comunicación en sentido amplio. Ajá. Esos son los que Por mencionar un nombre, Edgar Contreras, que es el más famoso de los doctores cirujanos en ser demandado. Sí, pero hay otros. Hay otros. Pero también otros médicos en otras especialidades que también son demandados. Lo que pasa es que la publicidad, la parte mediática, se enfoca el morbo, porque yo siempre he sido muy cauteloso con esta parte de los medios de comunicación y la demanda médica. El mes pasado tuvimos casos que salieron a la luz pública, pero fueron casos viejos. Ok. O sea, no fueron casos recientes. Que hay en los tribunales, hay muchos casos, sí, ciertamente. Lo que pasa es que se da la tarea en los medios de comunicación de perseguir la práctica médica, la mala práctica médica en la cirugía estética, porque son bien escandalosas y les despiertan el morbo, esa es la verdad. Sí, mira, siempre es una mega mami o una mega chula que... Sí, porque claro, son figuras del medio, entonces son noticias. O quieren venderse en el medio. Quieren venderse en el medio, son noticias, entonces los medios de comunicación la cogen. Se hacen eco. Pero, por ejemplo, los ginecostetras, todos los días hay una situación. Demanda por los exactamente, sea en labor de parto, en una cesárea, en algún procedimiento ginecológico. O sea que son frecuentes, los ortopedas, como le dije, los pediatras también, todas las especialidades. ¿Y cuál es la condena, doctor? Porque hasta ahora, como mencionó Cartagena, vemos a este médico estético, pero en las otras especialidades médicas, ¿se cumplen esas condenas? Mire, realmente hay una situación con las demandas médicas. Cuando vengo a estos programas así de comunicación, medios de comunicación, hay una situación que tenemos que empezar por la génesis, y es: no hay una legislación que sancione la negligencia médica. ¿Qué pasa? O sea, no hay una ley específica. No sino existe. Que tienen que irse por el Código Penal. El artículo 319 y 320, por homicidio involuntario. Ahí no van a condenar nunca a un médico. Y golpe y herida. Bueno, ahí hay condena de 3 años establece, pero no hay una legislación específica. Por ejemplo, eso en cuanto a lo penal. En cuanto entonces a lo civil, la indemnización, se van por los daños y perjuicios del Código Civil. Que por ahí sí es ganable. Sí. Yo soy partidario y siempre abogado por una legislación especial con respecto a esto. Debería. He estado en contra de la despenalización de la medicina. La medicina no se puede despenalizar.
No, no se puede penalizar, pero hay que penalizar. Lo que es que sí tiene que tener controles. Totalmente, eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, debe existir, que es importante, que aquí carecemos de esto, aunque hay una institución que quiere jugar a esto y hay que darle cierto crédito, pero no tiene médicos abogados en ese departamento que es Proconsumidor. La parte de conciliación y de mediación, que debería establecerse una instancia. Debería tener un organismo dentro, sí que a lo mejor vamos a conciliar, como en otros países, por ejemplo México, o sea, vamos a conciliar, vamos a ver estas partes en conflictos y muchas veces la mejor forma. Sí, porque las demandas médicas, como pueda entender parte de la población o los profesionales de la salud, el que demanda no es detrás de dinero que anda, sino de resarcir el daño. No, es de una insatisfacción que el profesional de la salud no le ha dado, a pesar del daño. Porque hay algo que tenemos que tener claro. A los profesionales de la salud que se nos mueren los pacientes. No a los ingenieros. No a los ingenieros, ni a los abogados. Entonces, ni al alquimista. Hay que ver por qué se murió ese paciente a ese profesional. Y ningún profesional quiere que se le muera un paciente. Totalmente. Eso es un principio ético. Sí, la beneficia al profesional de la salud a no provocar daño. Eso estamos claros. Ahora, por eso, escúcheme que le interrumpa, doctor. Por eso existen los famosos rebotes en los hospitales. Porque nadie quiere un muerto. Pero también en los hospitales. Sí, pero óyeme, el día pasado alguien me llamó para un paciente que iba a rebotar de un centro de salud. De un centro de salud a otro. Era un sábado a las 11 de la noche, un paciente en condiciones críticas. Me llaman, a mí conozco uno de los familiares, y digo, ¿para dónde lo van a llevar? Primero, no que nosotros busquemos otro centro. Ese paciente no te lo van a recibir en otro centro. Tiene que quedarse ahí. Exacto, que sea el centro de salud donde está, que llame, se comunique al otro centro, al centro B, que vamos a mandar a un paciente en estas condiciones, porque los centros de salud no reciben así. Estado crítico. Entonces, ¿qué tú estás buscando? Que vaya en una ambulancia, se te muere en el camino. Exactamente. Entonces, ahí viene lo que estamos hablando, de la parte del derecho médico, la desinformación que tienen los pacientes a conocer de esto. Por eso yo insisto, y por ejemplo, yo hago un trabajo por las redes, tanto en mi canal de YouTube como en Facebook, de orientar a los pacientes en cuanto a cómo manejar la relación médico-paciente, ser partícipe. Sí, porque algunas veces se dan unos tranques. Que muchas veces es por un malentendido. Comunicación. O sea, un problema de comunicación. Y yo siempre le digo a los profesionales de la salud cuando me toca conversar con ellos, óigame, sean abiertos, complacientes hasta donde pueda con el paciente. Cuando el paciente es escuchado, se le pone la debida atención. Óyeme, puede existir. Yo he tenido casos que han ido a mi oficina, familiares de víctimas y víctimas que con vida, que quieren demandar, pero cuando nos sentamos a conversar, a ver todo lo... llegan a una conciliación y no se judicializa. Pero por ahí fue mi pregunta, entonces, de la de ahorita, que se llega más fácil a una conciliación que a una condena. Yo diría que sí, porque primero, una condena, pudiéramos estar hablando de 5 a 6 años. He tenido casos que... Por una mala práctica médica. Sí, y han condenado. ¿Y le quitan el C4? No, aquí no. El médico, ¿cómo es que se llama? Sí, no le retiran el C4, o sea, le suspenden. No, eso está establecido, pero no, realmente, no he tenido caso, ciertamente. Pero yo creo, por lo que digo, tribunales especiales, que los jueces conozcan, porque los jueces no son médicos también. ¿Quién juzga a un médico? Es un juez. ¿Qué formación tiene el juez? No, sabe de derecho. Ustedes me dirán, bueno, pero el juez se auxilia de perito. Ciertamente, pero vamos a ser transparentes aquí. ¿Quiénes son los peritos? ¿Son médicos? ¿Médicos? Hay una expresión muy socorrida entre nosotros, que entre bomberos no se pisa la manguera. No se pisa la manguera. Entonces, ¿qué pasa? Ese perito va al tribunal, lleva su resultado, el juez sabe leer, pero no sabe interpretar. No. Exacto, se dicen los términos médicos. Exacto, la fisiopatología de eso. El juez no sabe de fisiología, de fisiopatología. No, lo van a enredar, lo enredan. Totalmente. Entonces, y ese verito pues impugnado. Por ejemplo, yo he tenido casos
que el mismo veredicto, informe del INASIF, yo lo he impugnado 3 veces. Wow. Pero lo he impugnado porque soy médico. Exacto. Y sabe que... Exacto, pero el abogado que no es médico no conoce nada de esto. Por eso yo siempre insisto en las universidades, esa parte, que las demandas médicas son para los médicos abogados. Doctor, ahí mismo, médicos, abogados. Existe, yo creo que sí, que debe existir porque usted es médico y abogado, pero en nuestras universidades existe esa carrera médico-abogado. No. Regularmente... Tiene que hacerlas por separado. Sí, primero, no hay abogado médico. No hay abogado médico. Médicos abogados. O sea, médico que se hace en abogado. Se médico primero. Y después se hace abogado. Entonces ya estamos a nivel de maestría en derecho médico. Acá, exactamente. Pero cuando el médico abogado tiene esa maestría de derecho médico, obviamente afina más el conocimiento y el abordaje del caso con respecto tanto al derecho médico como a la medicina legal. Sí, porque yo entiendo ahí que usted, si usted es médico, ya sabe que lo que le va a aplicar a ese paciente o va a atender a ese paciente, lo va a hacer con un criterio más cuidadoso para no caer en los errores, en una mala práctica médica, y de esa mala práctica médica venga una demanda. Difícilmente que un médico abogado apodere un tribunal si no está convencido desde el punto de vista médico que hubo una negligencia. Pero el abogado que no es médico, que no conoce de medicina, una vez lo va a hacer. Claro, te pone, como yo digo, la cabeza hidrocefálica. Sí. Le pone el cuerpo chiquito y la cabeza grande. Pensando en dinero. Que ese doctor hizo eso, pero él no conoce de esto, ¿eh? No conoce. Entonces, el médico abogado difícilmente toma un caso cuando realmente si no hay... Y ahí vamos al expediente médico, donde que él ve el expediente médico, va a descartar o agarra el caso, una de las dos. Así, por ejemplo, yo como dije al principio del programa, mi primer encuentro con el cliente, con el paciente, víctima aquí, el diálogo, conversar, conocer su inquietud. El segundo encuentro es, vamos a analizar el expediente clínico. Yo lo analizo desde el nombre, del primer punto hasta el último. Perfecto, como debe ser. Entonces, en una ocasión tuve un caso que solicitamos el expediente clínico. Realmente lo solicitó el paciente. Y la clínica se tardó para entregar el expediente clínico, pero le entregó. Es un expediente manuscrito, sin una tachadura. Óyeme, uno ha estado por más de 35 años en los hospitales, uno sabe los centros de salud cómo son los récords médicos, con sus tachaduras, sus borrones, las enfermeras, todo eso así. Eso es natural. Oye, este expediente que era manuscrito estaba limpiecito, un libro. Una perla. Exacto. Ya había una manipulación. Shakespeare escribiendo. Exacto. Entonces ahí viene otro caso ahí. Falsedad, eso es falsificación. Exactamente. Se complica. Entonces yo le dije a la señora, doctor, pero mira cómo está ese expediente. No, tranquilo. Y yo delante de ella comienzo a leer la primera, segunda página. Digo, no, es que mire, esto no concuerda con lo anterior. No hay crimen perfecto. No hay crimen. Tú puedes arreglar esto aquí arriba, pero aquí abajo no te va a dar. Sí. Es como el sastre. Si tú no mediste bien, óyeme. No, algo va a quedar. Un ruedo más largo que exactamente. Entonces, a mí no me preocupa. Realmente. Que el centro de salud dilate en entregar el expediente clínico, que lo manipule, que lo sabemos que lo hacen. Claro, pero eso va a luchar en contra de ellos después. Totalmente. Incluso yo he hablado, por ejemplo, a administradores de centros médicos. Digo, no le pongan la mano al expediente clínico. Déjenlo así. Déjenlo así. Es más fácil llegar a una conciliación y eso que descubran que alteraron esos datos. Y aquí que vivimos en alterar la cosa, aquí casi todos los expedientes lo alteran. Totalmente. Todo. O sea, vivimos en eso. Desde el calamar hasta el pulpo y el de la jabilla. Doctor, ahora estamos hablando, pude notar que estamos hablando del caso de los pacientes. Ahora vamos a hablar un poquito del caso del médico hacia el paciente cuando suceden estos casos. ¿A qué recurren o a quién recurre ese médico para desmontar esas acusaciones? Bueno, a un abogado. Pero ¿qué pasa con los médicos? Con los médicos. Existe en el colegio médico una sociedad de médicos abogados que los respalda. Ahí viene un punto importante. Sí, déjeme decir, uno de los mejores colegios que existe aquí en este país, sí, el colegio médico. Totalmente de acuerdo. Asociación. Pero ¿qué pasa? Hay un principio
lo que se llama la tutela judicial efectiva. Okay. Eso es incluso constitucional. O sea, tiene que ambos representantes estar en igualdad. ¿Qué pasa? Están en igualdad de derechos, aún siendo el médico que solicite el... Sí, pero ¿qué pasa? El paciente no es atendido, obviamente, en el colegio médico. No, claro. Entonces, el colegio médico... Pero tiene el derecho. Sí, pero el colegio médico le prohíbe al médico abogado ejercer a paciente. Solamente a los profesionales de la salud. Ya. Yo estoy en contra de ese principio, de ese parecer. Yo no pertenezco a esa sociedad realmente, porque yo entiendo que así como el profesional de la salud debe estar bien protegido, bien asistido legalmente, también el paciente. Claro. Y siempre he dicho, yo mantengo unos criterios que digo, ahí está fallando que mientras el colegio. más médicos abogados estén en ejercicio de ambas partes, menos demanda médica van a haber. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mejor entendimiento. Tú quieres demandar como paciente, te busca un representante legal, médico abogado, el profesional de la salud que tú vas a demandar busca a un médico abogado como profesional para asistirlo. Entonces, hay dos profesionales del mismo nivel que sabemos realmente si mi cliente cometió una torpeza, una inobservancia, una imprudencia, y también tu representante sabe, mira, tú no tienes razón, te parece a ti como paciente que ese doctor cometió esto. Entonces se llega a una conciliación, menos casos se llegan a judicializar. Entonces yo exhorto, y es mejor totalmente, yo exhorto a los médicos a estudiar derecho, pero que también valoren asistir a los pacientes. Y con eso no están lastimando, lacerando ningún principio profesional. Al contrario, lo hace más grande. De acuerdo estoy. Entonces, tú no estás faltando a tu clase profesional. Claro que no. Yo soy un profesional y vengo de una familia de médicos de más de 100 años o de 100 años. O sea, yo soy tan médico como cualquier otro. Pero hay cosas que hay que producir un equilibrio realmente. Claro, los médicos, si hay médicos abogados, van a evitar que sean demandados así por capricho, vamos a utilizar ese término, porque abogados que no son médicos, por buscar dinero. Como usted lo dijo anteriormente, no, es una mala práctica médica, vamos a demandarlo. Exacto. Mire, doctor, y amigos televidentes, y los que nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. El presidente de la República, Luis Abinader, antes de ser presidente, ya cuando siendo presidente, y ahora que estamos, yo quiero ser sincero con ustedes, al sábado 27 de julio, el presidente de la República, Luis Abinader, aún sigue promoviendo de una reforma constitucional y una reforma fiscal. Vamos a apartar la fiscal, pero vámonos a la reforma constitucional, donde también, si usted considera que en esa reforma constitucional deben los médicos abogados poner un puntito de arena, un granito de arena, para que se modifique o se escriba un artículo o algo en la ley que pueda proteger al paciente en cuanto a una mala práctica médica. Otra pregunta ahí mismo. ¿Usted cree que la Carta Constitucional debe ser modificada para introducir legislaciones médicas en favor de los pacientes? No, porque fíjate, en la Constitución de la República está plasmado los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Que son derechos también para los pacientes. Aquí hay que buscar una ley especial, apartada de la Constitución de la República, para reglamentar todo, sin despenalizar la medicina, que quieren despenalizarla. Yo digo, ¿por qué? Están atrás de eso, están atrás de muchas cosas. No, lo que pasa, fíjense, los pacientes tienen sus derechos. Quieren dejar al pueblo huérfano. No, entonces sabemos, óyeme, que no hay la intención del profesional de la salud, ya eso está bien sabido, a producir daño. Pero aquel que provoca un daño por alguna torpeza, como hablamos, alguna inobservancia, tiene que pagar unas consecuencias. Tiene que pagar una consecuencia. Los jueces tienen que son demandados también penalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El profesional de la salud es demandado por un homicidio involuntario. Eso es lo que a veces nos duele a los profesionales de la salud. Un homicidio involuntario es
que tú no quisiste ocasionar la muerte. Pero ¿qué pasa? Si vamos a despenalizar eso para los profesionales de la salud, tenemos que despenalizar también cuando yo salga de acá, que voy manejando, mata a una persona. Yo no quise salir del programa para ir a matar a alguien. No, entonces hay que despenalizar eso. Hay que despenalizar eso. Así de simple. O sea, escúcheme que le interrumpa. ¿Pero qué sugeriría usted sobre esa ley especial fuera de la Constitución? ¿Cuál es su sugerencia específica? Que pueda... no quería entrar en ese tema, pero yo estoy elaborando algo. Ya yo en una ocasión, años atrás, en el 90, existía la ley sobre seguros privados, la ley 126 sobre seguros privados, que era muda con respecto a los seguros médicos. Yo elaboré un anteproyecto de ley como ciudadano y lo deposité en el Congreso con la diputada Bonilla, del PLD de Santiago, Isabel Bonilla. Isabel Bonilla. Sí, exacto. Yo se lo entregué y ese proyecto, fíjese lo que pasó en ese entonces. Yo siempre he sido inquieto y entendía, yo de una experiencia que tuve, yo fui gerente médico de una compañía de seguro y conocí todas las debilidades del sistema. Entonces elaboramos esto, se lo deposité porque yo no puedo como ciudadano, no tengo calidad, y se conoció en el Congreso. ¿Qué pasa? En el Congreso lo mandaron a comisión. Cuando lo mandan a comisión, invitan a todos los sectores confluyentes. Sí, claro, que tengan interés. Yo estuve presente como motivador del proyecto. Para sorpresa de todos, el único sector que no estuvo representado fue los médicos. No acudió el presidente de la Asociación Médica de ese entonces. Sí. Ni mandó un representante, nada. ¿Qué pasa? Dios. La comisión recomienda reintroducir el proyecto tal como fue introducido. Yo asistí a todas esas sesiones, me invitaban. Entonces, cuando van a conocer en esa sesión, ahí se armó un lío entre esos diputados. Una lucha de intereses. ¿De intereses? ¿Qué pasa? Que en el caso mío, no había ninguna... pecunio. Exactamente, ningún grupo detrás de mí, sino mi buena voluntad, como conocía el sector de seguro, entendía una debilidad. Es que ahí hay un dinero que se puede escapar. Entonces, extrapolando eso a la pregunta ahora, yo estoy elaborando, tengo algo que estoy elaborando, un anteproyecto, lo que pudiera ser un anteproyecto para crear esas leyes especiales, realmente. Y ya ahí, en su momento, apodero a un congresista y ya ahí invitarán a todos los sectores, como tiene que recorrer eso dentro de la institución legislativa. Es un recorrido. Exacto. Doctor, hay pacientes que se quejan de la... ¿Ustedes influyen también en la ARS y en la AFP? ¿En defensores? Sí, claro que sí, claro. Nuestro compañero Javier Cartagena es un especialista. No, especialista no. Soy inquieto con respecto a la seguridad social. A la seguridad social. Y un protestante de ese atraco mal llamado a seguridad social. Porque para mí eso es lo que es. Oye lo que pasa. Pero quiero comprenderlo un chingo. Sí. Porque todavía no lo logro comprender. Como muchas de nuestras leyes. Aquí trajeron esa ley. Como este saco, exactamente, vamos a ponérselo a este cuerpo. Con más intereses que el carajo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las sociedades son diferentes. Tienen intenciones diferentes, necesidades diferentes. Claro. Entonces, que hay que sentarse, todos los sectores, porque esto no es asunto de esconder nada. Es que sentarse, transparentar todas las intenciones. Para beneficio de todos, no solo de los pacientes, de todos. De todos. Del ciudadano, en sentido del médico y del empresario. Tenemos que abrirnos en eso. Que no se lo lleve todo uno. Porque ahora mismo el empresario se lo lleva todo. Bueno, eso fue parte del traje. Todo se lo lleva. Cuando comenzaron aquí a hablar sobre la seguridad social, a mí, bueno, en ese entonces que llevé al Congreso ese anteproyecto, a mí el senador Iván Rondón, que estaba era del PRI, ¿verdad? Sí, del PRI. Que estaba en esto, me invitó a Barahona a hablarle a los legisladores sobre la seguridad social, sobre mi punto de vista. Sobre la seguridad social. Exactamente. Y nosotros lo hicimos en ese entonces. Pero obviamente
es que el poder económico, pero uno no puede desmayar por eso, ¿eh? No, nunca. Óyeme, eso a mí no me ata, social. Yo soy proactivo. Sí, eso es que de irlo desmontando. Claro, yo soy proactivo y creo que si tú te mantienes una posición pasiva, está permitiendo a esos poderes. Me voy a atrever a decir algo, doctor. Aquí va a venir una revuelta y va a venir por ahí. Oiga, lo estoy diciendo hoy aquí. La seguridad social, si el presidente y los legisladores la dejan como está, en menos de 3 años va a venir un caos. Y va a ser por la seguridad social. No es posible que nosotros meses tras meses depositamos un dinero, el empresario deposita un dinero y cuando usted va a una clínica tiene que dar en una consulta simple, un reembolso por eso. Usted va a una farmacia que le hicieron una receta de tantos medicamentos y en la farmacia de 4,000 pesos, la diferencia que usted va a pagar es 3,800 porque nada más cubre 200 pesos. Y va a venir por ahí y eso es sin la pata más abusadora que la AFP. Yo te voy a dar la razón. Pero es por ahí que viene. Te voy a contestar a media. Yo soy politólogo, pero yo no estoy invitado a este programa para hablar de política. Es que yo le invité. Medicina. Exactamente. Medicina. No, pero métale el chin de la política. No, pero tú está en lo cierto. O sea, el país, está en la necesidad de eso. Pero no voy a seguir, y va a comenzar a desmontar eso. El país está necesitando un cambio. Claro que sí. Un cambio en su estructura política social. Lo está manifestando y lo va a producir. Eso y la parte sanitaria de nuestro país va a ser el punto de lanza de ese estallido social. Usted verá. Sí, porque es una de las necesidades básicas. Pero déjame decirte algo, y voy a tomar el tema para no caer en la parte que me gusta también ese tema, pero para no... con respecto al copago. Al copago. Esa parte. El famoso copago. Mira, eso es ilegal. Claro que sí, eso y los profesionales de la salud, los profesionales de la salud hacen un contrato con las ARS, como lo hacían antes con las aseguradoras, cuando yo estaba en ese momento, siempre. El profesional de la salud no debe cobrar más de lo que establece ese contrato. Pero ¿qué profesionales de la salud se ajusta a eso? Ninguno. Todos cobran en manera. Y fíjate lo que están haciendo ahora, que es peor todavía. Te van a hacer una cirugía electiva, el cirujano te da el número de cuenta para que tú le deposites su cuenta antes de hacer el procedimiento. ¡Wow! Eso es atraco. Es un atraco total. Pero tampoco te dan un recibo para pagar los impuestos de eso. Pero tú eres médico y estás hablando así. Oye, lo que yo quiero salvar, es la relación médico-paciente. ¿Ustedes creen que eso no irrita al paciente? Chin a chin produce un cáncer en el paciente. Claro que sí. Mira otra medida que tienen ahora algunos centros de salud, que es ilegal también, porque hay lo que se llama el derecho de autonomía, el derecho que tiene el paciente a decidir. El médico. El médico y donde hacen sus estudios. Sí. Pero aquí hay centros de salud. No, que no te cogen sino... No, que te refieren a tal sitio. Sí, no solamente indican eso, y tú vas con hay centros de salud que cuando te van a hacer una cirugía, si tú no te haces todas las analíticas, o sea, haces los análisis dentro de ese centro de salud, no te hacen la cirugía. Te jodiste. Yo he tenido personas llegadas a mí que han tenido que cancelar con todas las analíticas hechas en otro laboratorio y menos de 24 horas le ha llamado el cirujano para decir, mire, no podemos hacerle la cirugía mañana porque las analíticas que usted tiene fue hecho en otro centro. En otro centro. Que no es tiene que ser de aquí. Entonces, ¿dónde están los derechos de esos pacientes? Entonces, eso afecta a la relación médico-paciente, hiere. ¿Y qué hace esto? El paciente comienza a ver al profesional de salud en una situación. Entonces, ¿qué pasa? El profesional de salud comienza a ver, fíjate que es una situación difícil. Es delicada. Óyeme, porque el profesional de salud comienza a ver al paciente como un enemigo. Error número 1. Error. Sí, pero son por las consecuencias. Y yo, siguiéndolo ahí mismo, yo tengo una experiencia muy mala y es que a mi esposa fue intervenida en una cirugía y hubo que pagar por fuera para que trajeran unos aparatos que el médico, eran 5 pacientes y cada paciente pagó más de 10,000 pesos porque había que hacerla con un aparato. Y cuando yo le fui a preguntar al médico, ¿usted me debe dar un recibo?
háblate con el médico, y de ahí han pasado ya hasta el día de hoy, como algunos, casi más de 9 meses. Y nunca me dio nada. ¿Nunca te dio el recibo? No, perdón, fueron 60,000 pesos que tuve que pagar, doctor. Y nunca tuve factura de esto. Nunca tuve factura de esto. Que esto. debe de tener como cualquier otro procedimiento, cualquier actividad comercial y otro. O sea, ellos dieron alquiler del aparato para... Sí. Entonces, ¿quién defiende a los pacientes? Nadie. ¿Tú crees que tú puedes estar conforme con ese manejo en esa relación? No puedes estar conforme. Ahí fue que yo vine, escúchame, para seguir con el tema, y lo denuncié a través de este programa. Este programa lo denunciaba. Lo denuncié, pero nadie me hizo caso, porque yo me sentí que busqué un dinero prestado para dárselo a una gente. ¿Y te di impotencia después? Porque después yo quería que me reembolsaran o que me dieran algo, y nada de eso pasó. Y nunca hasta el día de hoy he tenido respuesta. ¿Qué decidimos mi esposa y yo? No asistir más ni a esa clínica, ni recomendar nunca más nadie a ese ortopeda. Me atreví a decir que es un ortopeda. Pero escúchame, déjame decir lo que pasa. Ok, ya usted no vuelve a esa clínica. Pero a la que usted está yendo le van a hacer lo mismo también. Lo mismo, eso es una realidad. Usted va a estar recorriendo todos los centros de salud de Santo Domingo. ¿Qué hace el Estado en cuanto a eso, doctor? Nada. El Estado no está haciendo nada ni va a hacer nada. Ahora, somos nosotros, el ciudadano. Por eso que voy a lo que... Hay una bola de nieve con respecto a eso. Sabes que yo te lo he dicho muchas veces. Y el día que está allá y hay una bola de nieve y está creciendo y ha ido creciendo. ¿Qué le hace falta al discurso de la seguridad social? Una mano firme. Totalmente. Un líder que diga, para allá que vamos. Sí, un líder, nada más eso lo que le hace. Está todo dinamitado para que eso estalle. Pero le hace falta ese o esa. Pero antes de que estalle, yo quiero que el profesional médico, el profesional abogado me oriente en cuanto a esto. Mira, mi experiencia personal como médico abogado, todo esto sucede a diario. Hay pacientes que se le acercan a uno con determinadas situaciones que le hemos resuelto, porque van, por ejemplo, a los centros de salud, vamos donde el profesional de la salud, sin tener que judicializar, y le razonamos al profesional de la salud y al centro de salud, y terminan respondiéndole. Pero, ¿qué pasa? Que el paciente no conoce nada de sus derechos, no hay una instancia donde acudir realmente con esto. Por eso se necesita la ley. Exacto. Por ejemplo, y decía al principio del programa que Proconsumidor está haciendo un intento, cuando yo digo intento, porque yo he tenido resultados como médico abogado de casos que he llevado y me han dado respuesta. Pero le falta ese equipo, así como ellos tienen abogados para todos los conflictos que suceden, tener médicos abogados que asistan ese tipo de conflictos. Y van a disminuir esas inconformidades, porque te van a invitar, eso es algo voluntario, el mismo Proconsumidor notifica al profesional de la salud y concilian ahí. Si no hay una conciliación, se levanta acta de no conciliación, entonces ya el caso se judicializa. Claro. Pero hay una instancia, una oportunidad, tanto para el paciente que reflexione, como también el profesional de la salud. Pero pocas personas saben eso. A mí me ha dado resultados y en la parte personal, cuando se acerca a alguien, sea que me localiza por los medios digitales, que saben mi ubicación y todo esto, y yo lo acompaño. Pero eso es lo que hace falta al paciente, ese compañero que... Ese compañero que lo asista. Que lo asista. Ok, doctor, ya casi para finalizar, porque me queda una pregunta, Cartagena me debo imaginar que nos va a seguir en esa. En cuanto a la AFP. Bueno, es que viene relacionado con la seguridad social. Seguridad social y AFP. Esa parte. De la parte de los fondos, nosotros entendemos, sin entrar en conflicto en esa parte, de que el contribuyente es dueño de su dinero. Y cuando entienda realmente que quiere retirar su dinero, hay que dárselo. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es realmente el fondo que tiene ese ciudadano. Porque en un fondo, por ejemplo, vamos a 2 millones de pesos, por decirle algo, un caso hipotético. Son 2 millones de pesos. Dime tú, en la etapa de tu vida, que es en la etapa del envejecimiento, sí, después de los 65, donde tú necesitas más
de recursos económicos, un internamiento. Que viene por ahí siempre. Siempre, oye, siempre. Cualquier internamiento se te puede ir 700,000 pesos. Como si nada. Como si nada. Entonces tú tenías 2 millones de pesos que tú lo retiraste de tu AFP, de tu fondo, para saldar esa deuda que tú tienes. Yo soy partícipe del que el fondo se quede, pero no que se lo roben. Claro, no, y también... Porque el problema es que los administradores se lo están robando. Las bancas, la banca es lo que tiene, eso es lo que le interesa a los bancos. Óyeme, no es la ARS. No, la ARS no. Oye, nunca, incluso en aquel entonces te digo, porque la percepción que tienen incluso los profesionales de la salud, yo recuerdo de los seguros médicos, que decían, no, se lo están robando todo. Y yo le invitaba a ellos. Pasa por acá para conocer cómo funciona una compañía de seguro y te darás cuenta, tú vas a cambiar un poco tu parecer. La percepción de eso. Porque el seguro médico, como tal, o sea, los servicios de salud, claro que es un negocio. Claro, como todo, pero no como creemos los profesionales de la salud. Ahora, el gran negocio, obviamente, es la AFP. Ahí es que está el gran negocio. Esa es la tajada grande. Por eso que yo digo que esa es la pata mayor. Claro. Doctor, esta pregunta quizá la gente se va a reír cuando vea que yo la formule. ¿Usted defiende motoconchistas cuando se estrellan contra un vehículo y hay que llevarlo al médico? No, y hay que comprarle todo. Bueno, la parte de accidente... Y criarle los dos hijos. Yo realmente... Esos motoconchistas... ya se quieren ser millonarios. No, de una vez. Pero obviamente, ¿cómo defender a esos motoristas cuando alegan que el accidente lo provocó el que anda conduciendo el vehículo de 4 gomas? Sí. Bueno, ya ahí sale de lo que es el derecho médico, sí. Esa parte. Y yo estoy enfocado en la parte de derecho médico. Se convierten en atracadores ahí mismo los motoristas. Los motoristas se sacaron un loto, inmediatamente te dan muchas veces, un loto. Muchas veces lo ven como una oportunidad de su vida. Sí. Porque todo, óyeme, no sé si ustedes han pasado, yo le he pasado. A mí me pasó. Te dan un golpe en el vehículo. Exactamente. Sí, y ya tú tienes que pagarle la pata rota. Exacto. Y es mentira. Bueno, señores, mire, antes de finalizar. Ahí me engañaron, ya sí. Quería poner esto porque en los programas como estos que se transmiten, por ejemplo, los sábados, ya después que usted haya almorzado y quiere ver algo que le eduque y le forme, pero también algo relajante. Por eso quise hacerle la pregunta al doctor, pero yo sé que la ley de tránsito es una cosa y la salud es otra y el derecho es otro. Pero quise hacerlo para relajar un poquito el ambiente, para amortizar el ambiente. Para las personas que tengan un conflicto médico, un conflicto de salud y quieran llevarlo porque usted me está diciendo hace rato, socializarlo, ¿verdad? Que quieren socializar con su médico o el paciente con el médico. ¿Cómo lo contactan? Antes de que llegue el conflicto, voy a adelantar un poquito, que vayamos a la conciliación, a buscar, a conocer. Bueno, yo estoy en las redes, tengo mi canal en YouTube, en Facebook, como Leonardo Andújar Saiter, en Instagram también, y mi teléfono 809-910-5404. Ahí estamos a las órdenes. Cualquier inquietud. Repite el teléfono por si acaso. 809-910-5404. ¿Oíste, Henry? En sus redes sociales ahí usted explica más o menos todas estas preguntas que usted nos ha respondido. Y otras más que se nos quedan por el espacio del tiempo. Todos los días yo publico una cápsula de derecho médico. Por ahí tanto por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Entonces el paciente o el ciudadano tiene que ser paciente. Todos somos pacientes en un momento. Hemos sido o seremos pacientes. Aún siendo médicos somos pacientes. Somos los peores. Pacientes. Realmente aparece y la pregunta que le surja, yo también se la contesto. Con mucho gusto. Para mañana domingo, usted tiene que tener una cápsula. Usted dijo que cada día. ¿O usted descansa los domingos? Últimamente por compromiso familiar, porque usted sabe que es muy absorbente eso. Entonces ya tengo ciertos compromisos familiares que me están hablando un poco. En exclusiva, en Sintevedón TV y por nuestras redes sociales de Sintevedón, denos un avance de lo que será la cápsula de usted del lunes. Vamos a esperar que se la tomen el lunes y le haga su efecto. Señores, hacemos la segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar con otro invitado también tan especial como el doctor Andújar Saiter, que ella parte de nuestra familia de Sintevedón TV. Yes, DJ.